Vamos con Sergio Chousa, que está del otro lado, para hablar justamente sobre estos temas que nos aquejan a todos los argentinos y que, bueno, queremos desasnar con vos. ¿Cómo estás, Sergio? Gracias por estar del otro Hola, lado y, bueno, hablar con nosotros. muy buenos días para ambos. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo te va? Buen día. Sergio, a ver, la primera pregunta para arrancar esta cuestión. Lo dijo Feletti cuando asumió que esto es difícil de medir. La inflación en la Argentina es difícil de medir en el sentido de que también tenés mucha dispersión de precios, ¿no? Yo ayer anduve caminando por varios lugares y, por ejemplo, fui a una feria, ¿no? Yo recién veía que uno de los rubros que más han crecido es el tema de la indumentaria, que ha aumentado y demás. Es un poco difícil, es decir, porque ahora hay emprendimientos individuales, se vende ropa por internet en diferentes precios, hay falsificación de marcas por la calle. ¿Cómo se puede hoy ante tanta, digamos, ramificación que tiene la economía, medir realmente cuánto es lo que sube un producto? Bueno, ¿cómo andás, Néstor? ¿Cómo Buenos estás? días. Bueno, das en el blanco. La verdad es que en contextos de alta volatilidad, hoy Argentina transita por un proceso inflacionario moderado a alto, ¿no? Que se caracteriza por esto, ¿no? Por tener mucha volatilidad, Claro. mucha variación entre diferentes productos. Hay algunos que aumentan muy por arriba del promedio y otros bastante por debajo. Y eso lo que hace es distorsionar mucho los precios relativos, ¿no? Claro. También por eso es que la percepción que tienen las personas en general sobre la inflación está muy desacoplada de lo que son los números promedio, ¿no? El índice de precios, el IPC. ¿Por qué? Porque, bueno, vos ves un producto que un día aumentó tal vez 30%, pero claro, después a lo largo de 2 meses no aumenta, entonces por eso es que los índices dan lo que dan. Pero das en el blanco en la evaluación. De hecho, con vestimenta en particular, que tuvo el mayor aumento, creo que ustedes recién lo mencionaban en el último mes, se está dando un proceso muy particular que es que por el cambio justamente de los patrones de consumo, donde hoy tienen cada vez más peso, principalmente por la pandemia, los canales de comercialización digitales, ahí hay un tema metodológico en la medición donde el IPC no capta del todo bien lo que son las variaciones reales. De hecho, la verdad es que cuando uno ve los aumentos de los últimos meses, por lejos es el rubro que más se desacopló del promedio, pero tiene que ver más que nada con una cuestión metodológica. Bueno, obviamente son imperfecciones de la dificultad de poder medir promedios de promedios de promedios, que es al fin y al cabo Claro. lo que constituye un solo número inflacionario que resume lo que pasa, imagínate, en todo el país, entre una multiplicidad de productos y además para diferentes segmentos de poder adquisitivo, ¿no? Yo Porque por no es lo eso mismo, obviamente. sostengo, permíteme, Claudia, Sí, ¿no? obvio. Yo por eso sostengo, en realidad, que la medición hoy por hoy que se hace de la inflación, yo cuando camino es muy distinta, porque los precios son muy disímiles en un lugar y en otro. Pero quería hacerte una pregunta que viene bastante a cuento con esto, y le agradezco nuevamente a mi compañera que me permita repreguntarte. Y tiene que ver con algo que también dijo Feletti, que me pareció interesante cuando asumió, y que es que le pidió a los fabricantes de productos que fabriquen más, es decir, que produzcan más. Hoy la Argentina se ha transformado, yo no sé si coincidís, en un país que produce poco, que consume mucho más que lo que produce. Y eso es un problema. Sí, a ver, es estrictamente cierto que hoy tenés un proceso de recomposición de márgenes en parte del sector privado. Está bien, digo, bienvenido sea, la verdad es que la gran mayoría de los productores de bienes y servicios, ¿no? Del sector privado ha perdido durante la pandemia, con lo cual es lógico que en un año en el cual vuelven a recuperarse algunas capacidades de consumo interno, obviamente no volvemos a niveles ideales, pero de a poquito empieza a recomponerse la demanda, quieran recuperar parte de los márgenes perdidos. Ahora, me parece que lo que plantea Roberto Feletti, el secretario de Comercio, es, bueno, no matemos a la gallina de los huevos de oro, ¿no? Hagámoslo de manera ordenada ese proceso, porque si no, vamos a terminar remarcando tanto los precios que vamos a terminar justamente asfixiando a la demanda interna, ¿no?
vos este año vas a tener un crecimiento económico del orden del 8%, 8,5%. Es bastante en términos de recuperación, claro, después de un viandazo terrible el año pasado donde caímos 10. Pero bueno, es un proceso de recuperación no menor. Ahora bien, eso tiene que ser distribuido, ¿no? Más o menos equitativamente, más o menos entre los empresarios, las empresarias y las y los trabajadores. Con lo cual, digo, si toda la recuperación económica se la termina devorando la recomposición de márgenes de los productores, estamos en un problema. Por eso es que justamente, ¿no? Cuando uno ve los números del año, estamos prácticamente a la par, está un poquito en promedio por arriba la evolución de los salarios y de los ingresos en general por sobre los precios. Debería estar bastante más, porque la verdad es que la recuperación económica es significativa. Entonces hay que ordenar un poquito este proceso. Por eso el rol de la Secretaría de Comercio me parece importante en este momento de tanta volatilidad para coordinar expectativas, para sentarse con los empresarios y decir, bueno, a ver, veamos, ¿qué es lo que está justificando tu aumento de Bueno, precios? Sergio, ahí te hago un punto, ¿no? Una de las reuniones que tuvo Roberto Feletti en estos últimos días tiene que ver con, bueno, dueños, empresarios que fabrican y quienes también distribuyen, ¿no? Estos alimentos y les pedía este pacto de congelar precios hasta el 7 de enero, pero quienes estuvieron en esa reunión también remarcaban, ¿no? La necesidad de ver la cadena de valor. Porque ellos lo que mencionaban es que no remarcaban precios porque sí, bueno, en algunos casos tal vez sí, pero sí tenía que ver con algunas materias primas que a ellos sí le habían aumentado y que obviamente necesitaban hacer ese aumento de precios. ¿Crees que más allá de congelar precios se tiene que abarcar aún más, bueno, el control del Estado, por lo menos esta regulación del Estado para que los precios puedan mantenerse a lo largo del tiempo y no hasta el 7 de enero? Bueno, buenos días, Claudia. Mira, yo coincido en que el análisis tiene que ser focalizado, rubro por rubro, sector por sector. Por eso justamente es tan importante que exista una Secretaría de Comercio con las capacidades suficientes como para hacer ese análisis, ¿no? Sentarse con cada uno de los sectores y decir, bueno, a ver, es justificado tu aumento, digo, estás teniendo un proceso de suba en los precios de tus insumos, veámoslo, ¿no? Pero justamente hagámoslo de manera ordenada para que ese aumento después pueda ser sostenible y justamente no termine asfixiando a tu demanda. Ujú. Está viendo a nivel global, esto es cierto y puede suscitar parte de esta respuesta del empresariado, una crisis global de suministros, ¿no? Claro. Un montón de insumos hoy en día están pasando por un proceso de escasez y por ende aumento de precios, no solamente en Argentina, sino en todo el mundo. Insumos de todo tipo, desde Sí, papel, madera, plásticos, sí. absolutamente todo, hasta microchips. Y eso, bueno, digo, es un fenómeno global que ustedes lo siguen Bueno, muy de cerca. gran parte del problema argentino es la cantidad de insumo que tiene que importar también. Por eso volvemos a la cuestión de lo que significa la matriz del país. Es un país que produce poco y en realidad consume mucho. Entonces, en la medida en que esto no se cambie, va a ser complicado. Ahora, yo lo que digo es esto, ¿no? Digo, para aquellos que en realidad sostienen también que las paritarias, o sea, discutir a un nivel de paritaria de un 35% se contrapone a la cuestión de lo que significa la inflación, porque están algunos que dicen, bueno, las paritarias no las puede discutir, porque primero la gente tiene que tener plata en el bolsillo para poder consumir, si la gente consume se mueve la economía, pero después son los mismos que se quejan por el tema de la inflación, ¿no? Es un tanto contradictorio. La pregunta que yo te hago es la siguiente, digamos, ¿cómo ordenás vos en el medio de todo esto para tratar de bajar la inflación cuando tenés paritarias que para los números que pretende la Argentina en materia de inflación son altas? Sí, desde ya es un proceso que es complejo, pero es un poco nos va como nos va, ¿no? Si fuera fácil trazar esa coordinación, seguramente, bueno, la volatilidad de precios sería menor, además de más bajo el promedio. Pero, a ver, por eso me parece fundamental el rol de la política pública, ¿no? Hoy en día es difícil argumentar que el principal combustible inflacionario esté dado por la puja distributiva, ¿no? Por gremios irresponsables que presionan por tener aumentos desmedidos en sus paritarias por arriba de la inflación. No se está dando eso, se han coordinado
desde el primer día en términos de la hipótesis oficial. Recordarán ustedes, allá a lo lejos en el tiempo, una hipótesis de inflación que no se terminó cumpliendo, pero con la previsión de poner cláusulas gatillos para ir corrigiendo a lo largo del año si se da un desacople como el que se terminó dando. Bueno, hoy en promedio los salarios del sector registrado de la economía, empleados públicos, privados, independientes, está aumentando un poquito por arriba de la inflación, en la zona del 2%, ¿no? Es poco, obviamente es poco, falta más y no se siente, por lo que decíamos en la primera pregunta, por la altísima volatilidad, pero gracias a esas cláusulas gatillo se está dando un aumento promedio, de nuevo, con algunos sectores por arriba, otros por abajo, ¿no? Los problemas generales del promedio. Ahora bien, es mucha coordinación, ¿no? Digo, es el Ministerio de Economía, Desarrollo Productivo, el Ministerio de Trabajo, sentándose con los representantes de las y los trabajadores, los empresarios, en una mesa tripartita y diciendo, bueno, coordinémonos. Es difícil, obviamente, el proceso, claro, porque los esquemas de moderada, alta inflación tienen justamente esto, ¿no? Que vos tenés una inercia importantísima y ahí esa inercia, cuando es una espiral ascendente, es difícil pararla, ¿no? Pero bueno, hay que coordinar, digo, por eso es muy necesario el rol de la política pública. Bien. Bueno, Sergio, te agradecemos por esta comunicación. La verdad que es un tema súper interesante y que seguramente vamos a tener novedades en los próximos días. Muchas gracias. A ustedes. Gracias, Sergio.